Bueno, Salvador Ferrer, muy amable por estos minutos. Es un placer poder entrevistarlo en este ciclo de entrevistas líderes. Gracias a ti, Santiago, por la invitación y la verdad que además encantado de conocer este lugar, Pueblo Gaucho, que es espectacular realmente. Creo que el potencial que hay para difundir y hacer conocer mucho más este lugar es fantástico. Salvador, vamos a hablar un poco sobre tu historia personal, contar este líder que hay detrás de una gran organización. El Banco República, la entidad financiera que hoy está presidiendo, es el banco más grande del país. Esto es así, ¿no? Es la entidad financiera más importante en cuanto al mercado, ¿no? Sí, es cierto. Para empezar, es un banco con mucha historia, ¿no? El año pasado celebramos 125 años, vamos por los 126 y ojalá que por muchos más. Sí, claramente es un banco con una presencia más territorial muy significativa, 130 sucursales en todo el país. Desde la apertura, la Carta Orgánica del banco mandataba a sus autoridades a abrir sucursales en los 19 departamentos en el primer año de gestión. Y bueno, y eso ha trascendido obviamente el tiempo y hoy son 130 sucursales que operan de forma permanente, que operaron en pandemia. Y sí, efectivamente el Banco República es el banco más significativo en tamaño relativo en el mercado. Me imagino a lo largo de la historia la cantidad de oportunidades que ha dado el Banco República, ¿no? La idea de este programa es transmitir un poco este mensaje hacia los emprendedores, las nuevas generaciones que tienen ganas de hacer algo. Me imagino a lo largo de estos 125 años de historia la cantidad de oportunidades que se han dado a los empresarios y emprendedores de nuestro país que han apostado en definitiva a nuestro territorio. Hoy hay oportunidades para los emprendedores que quieran acercarse al banco. ¿Cómo funciona esto? Sin duda, como tú decías, el banco nació con ese mandato de alguna forma canalizar el ahorro de los uruguayos y poder potenciarlo para el desarrollo económico del país. Y eso ha trascendido toda esta historia y es parte de lo que sucede día a día. Yo diría que generación, apoyo para el desarrollo de oportunidades de empresarios, de emprendedores, de productores, en todos los rubros. El banco quizás tiene una presencia muy relevante en el sector agropecuario, porque el sector agropecuario es de forma muy importante el motor de la economía nacional, pero el comercio, los servicios, la industria, la construcción, en todas las áreas el banco tiene un rol más que relevante. En el apoyo a las personas y en el apoyo hasta a los empleados. La cantidad de gente que trabaja en el banco, que ha trabajado, que se ha desarrollado, sin duda es muy significativa también. ¿Cuántas personas trabajan en el Banco República? Hoy son unos 3.500 empleados, en términos redondos. Estamos en un proceso importante de recambio. Una de las preocupaciones que se me transmitía cuando subíamos hace un par de años atrás es que el 40% del personal es jubilable en estos 5 años. Entonces, piénselo cualquiera, para cualquier empresa es un desafío bien significativo pensar en recambiar al 40% del personal. Lo hemos tomado como una oportunidad de refrescar el talento en la institución y en los hechos entraron hace poco 200 y poco personas, están entrando en los próximos meses otros 150 personas más, profesionales, muy bien capacitados, después de un largo proceso de concurso que la verdad que nos motiva mucho el tipo de talento que estamos incorporando a la organización hacia el futuro. Salvador, el objetivo de este programa es conocer las personas que hay detrás de cada una de estas organizaciones y empresas. ¿Dónde fue tu infancia? Contanos un poco sobre tu familia, cómo está conformada. Bueno, yo mis primeros años transcurrieron en el Parque Rodó, los primeros 2 o 3 años, después en Malvin y después me crié en La Blanqueada, digamos. Soy el mayor de 3 hermanos. ¿Qué responsabilidades? Sí, probablemente sí. Perdí a mi padre muy joven, falleció él con 38 años, yo tenía 13 años, y la verdad que mi mamá y mi abuela realmente hicieron un gran esfuerzo en sacar a la familia adelante. Creo que fueron de esos impactos tempranos en la vida que te hacen madurar, te hacen encarar las cosas de otra forma y que seguramente tuvo mucha relevancia en lo que fue después en la formación cuando uno mira hacia atrás, la formación del carácter, la personalidad muchas veces tiene que ver con ese tipo de impactos que uno a veces tiene en el camino. ¿Qué recordás de tu padre? Bueno, mi familia viene de una familia de larga tradición política. Si bien yo no tuve nunca con esa vinculación con el ambiente político, de alguna forma, eso es parte importante de los recuerdos que tengo. Mi abuelo falleció siendo ministro de Hacienda, mi padre lo que conocía en años de dictadura, porque fue las épocas que me tocó en la infancia, de alguna forma era esas reuniones donde llegaban los cassettes de Wilson y se escuchaban ese tipo de cosas. O sea, tengo esos recuerdos de esa actividad, militancia política en tiempos difíciles. Y la compañía permanente para acompañarme en el baby fútbol, en el colegio. Mis padres trabajaban en el Poder Legislativo, ambos, de vuelta en tiempos complejos. Una familia de clase media con las dificultades normales de cualquiera. Y esos son los recuerdos de esa primera infancia, de alguna forma. ¿Cómo era la relación con tus hermanos? Bueno, tengo uno con el cual nos llevamos muy poca diferencia, 2 años, y con el otro 11 años de diferencia. O sea que
El otro fue una relación muy cercana, casi que criarlo. Con el más cercano, esa relación típica de hermanos de amor y odio, de peleas permanentes, de desafíos de toda la vida, de alguna forma. ¿Cuándo te diste cuenta que la economía era lo tuyo? ¿Cómo fue esta decisión, empezar a estudiar eso? Creo que hoy que tengo hijos que han pasado por ese momento de tener que ir tomando la decisión de qué camino seguir, uno mira hacia atrás y dice, bueno, ¿en qué momento? Y la verdad que creo que las cosas se fueron dando. Fui siempre un buen estudiante. Entré a la universidad siguiendo el tipo de materias que me gustaban, aparte de la matemática. Dije, bueno, voy a ciencias económicas. Voy por ahí. Y después ahí adentro empecé a descartar que no me veía haciendo balances, empresas, me gustaba más la otra parte. Y tuve un profesor que fue Jorge Gaumont, que me motivó mucho el seguimiento de la economía. Con él después también empecé a trabajar. O sea que por ahí me motivó la decisión de ir por el camino de la economía. Pero en realidad tampoco ha sido economía lo que he hecho a lo largo de mi carrera. En definitiva fue parte de la formación profesional, pero no necesariamente de la actividad que he tenido todos estos años. Actividad en la banca privada sobre todo, ¿no? Bueno, yo pasé 25 años prácticamente trabajando para Citibank, que fue mi gran escuela de formación en lo que a la banca refiere. ¿Te acordás de tu primer trabajo después de tener el título? ¿Fue mientras que estabas estudiando? ¿Cómo fue la primera experiencia? Mira, si pienso en mi primer trabajo, yo empecé a trabajar de muy joven. Ya a los 17 años ya estaba trabajando en una agencia de loterías y quinielas. Me acuerdo que fue el primer trabajo. Trabajé durante la carrera, trabajaba llevando la administración de un contable de un free shop. Y estando en la carrera, Gaumont me invitó a trabajar en su estudio, que era Gaumont Cola Santo, 3 economistas muy reconocidos, que en aquel entonces preparaban un informe mensual que llegaba a todos los clientes, que era innovador en su tiempo ese tipo de asesoramiento. Y ahí empecé a trabajar. Al poco tiempo empecé a trabajar también en indicadores de mercado del diario El País, cubriendo la parte de información. Una tarea linda que generaba cierta adrenalina todos los días. Bueno, lo Sí. tuyo. Llegaba a las 5 o 6 de la tarde al diario a ver qué había que comentar para el día siguiente. La verdad que tenía la parte interesante. Esa es lo que un poco recuerdo de esos primeros años laborales. Siempre vinculado a los números, a los negocios, a las empresas, eso sí, siempre el perfil fue por ahí. Bueno, en la carrera bancaria en sí mismo, digamos, a ver, yo me casé muy temprano. ¿Cuántos años? Me estás poniendo en un aprieto, voy a tener Bueno, que reaccionar era rápido. era muy joven. No, pero puedo hacer algún número, pero llego con mi señora llevamos 35 años, y creo que ha sido sin duda parte importante de cuando tú dices, bueno, ¿cómo fue el camino de uno? Bueno, eso fue una parte importante, de haber estado desde muy temprano acompañado por alguien que me ha apoyado y me ha acompañado todo este camino. ¿Qué representa ella para vos? Y bueno, la mitad de la vida y más de la mitad de la vida a esta altura en realidad. Así que un soporte invaluable, pero por decir, siendo novios, ella me daba clase de inglés para que aprobara el First Certificate y me preparara en inglés. Y yo no tenía muchas ganas en aquel momento. Entonces son apoyos que uno después mira en el tiempo y después toda mi carrera en una institución americana, donde el inglés era importante. Fundamental. Entonces, claro. Si no hubiera tenido esa experiencia, cuando uno dice, bueno, ¿cómo llegaste a estas cosas? Bueno, son esos pequeños detalles que van formando. Creo que eso fue una parte importante. Otra parte importante en lo que hace a la formación, yo siempre fui muy deportista. En aquellos momentos, y hoy lo miro con mis hijos y con los adolescentes, y los ritmos de los horarios nocturnos y todo, no existía, para mí no existía. Yo entrenaba, jugaba al fútbol, jugaba nacional universitario. Algunos decíamos que éramos profesionales, en realidad éramos amateurs que nos dedicábamos muy en serio al deporte de alguna forma, pero eso me consumía buena parte de todos los días en cuanto a entrenamiento, y no había espacio para la noche y para otras cosas. Entonces, cuando uno mira hacia atrás, son esos pequeños hitos que fueron formando la personalidad de uno y que te fueron haciendo encontrar el camino para ir avanzando. En la banca que tú me decías, yo entré en Citibank en el año 95 y los primeros 5 años trabajaba en lo que era el manejo de instituciones financieras. Era como un banco de bancos, o sea, mis clientes eran otros bancos. ¿Cuántos años tenías en ese momento que ingresaste en el 95? 25. Pues sos muy joven. Yo tengo 51 hoy. Tenía 25 años entonces. Decía, esos primeros 5 años fue siendo como banco de bancos, ¿no? Con otras instituciones financieras, sean bancos, casas de cambio, que en Uruguay tenían un auge importante, las AFAPs que surgían, se desmonopolizaban los seguros, aparecían las compañías de seguro, esos eran los clientes. Ahí empecé a conocer un poco lo que era el mundo financiero
en un banco que me permitió hacer una gran escuela. Yo cuando me recibí pensaba en el MBA y en la formación profesional, y la verdad que entré en una institución que me dio mucha formación. Siempre recuerdo que en los primeros 3 años de trabajo había pasado 4 meses en el exterior en diferentes cursos de formación. O sea, una institución que apostaba mucho a los talentos jóvenes a prepararlos. Entonces, contento de haber tenido esa experiencia. Después pasé otros 12 años, del 2000 al 2012, dentro de lo que era el corazón de cualquier institución financiera, la tesorería, en la mesa de cambio, la mesa de dinero. En una etapa donde nos tocó pasar la crisis del 2002. ¿Cómo fue ese proceso? La verdad que fue una crisis durísima, ¿no? Hoy que estamos viendo otras situaciones complejas, aquello que vimos en el 2002, creo que es irrepetible. Para gente como tú, que no la vivió, pero seguro has leído y escuchado mucho. Sin duda. Que el sistema bancario pierda entre el 50 y el 60% de los depósitos en 6 meses es una cosa que no hay análisis en los libros de texto que puedan hacer un caso similar, y que el sistema haya sobrevivido. Por supuesto que con la desaparición de varios bancos locales, el Banco República pasó por sus problemas, pero el sistema sobrevivió sobre todo. Entonces eso fue una situación bien compleja, con un gran manejo en su momento. Y para quienes estábamos ahí, como yo digo, fue como un máster, un MBA en manejo de crisis. Realmente son crisis muy complejas de manejar y sobrevivir. Hablamos de la crisis del 2002 y esta situación que pone en desafío a cada una de las personas que están en las entidades. ¿Qué fue lo que aprendiste, lo más importante de afrontar una crisis dentro de una institución financiera en esa situación? Mira, creo que fue una crisis donde para empezar, todo el mercado aprendió mucho, pero si la pregunta va por el lado de lo personal, creo que el valor de los equipos de trabajo, pasamos momentos de mucha tensión, de muchas discusiones internas dentro de las propias instituciones. Era muy importante tener claro el rumbo hacia donde pretendíamos ir en momentos complejos. Y ahí creo que aprendí también sobre todo de ver a otros liderazgos, lo que es liderar y timonear un barco en la tormenta, digamos, porque realmente fue una experiencia bien compleja. Yo tenía 30 y pocos años en ese momento, pero pude ver de otros de alguna forma la firmeza para tomar decisiones que eran muy complejas a diario. Diría que eso creo que es de la parte más relevante de la experiencia en lo personal. Decías recién, obviamente, ¿no? El tema de toda la capacitación que uno recibe trabajando en una empresa multinacional como es esta, con el conocimiento. ¿Hay mucha diferencia entre la información que se maneja en Uruguay en cuanto a entidades financieras y este conocimiento que se trae del exterior? Bueno, yo no sé si es una diferencia de conocimientos. Lo que sí capaz que hay una diferencia en formas de trabajo. Y sí, quizás sobre todo lo que es adaptación de nuevas tecnologías. A ver, en la banca privada en Uruguay es una banca totalmente extranjera, que en realidad son sucursales de bancos bien importantes. A veces, por ser Uruguay un país chico, no necesariamente reciben directamente la información o las nuevas soluciones de primera mano. A veces hay que esperar y hay prioridad para otros países más grandes cuando un banco está en muchos lados. Ahí hay una diferencia importante con el Banco República. Pero una diferencia que yo creo que es importante, que lo he visto en el día a día, es el hecho de estar recibiendo nuevas formas de hacer las cosas. En el Banco República, de alguna forma, el siempre se hizo así, muchas veces es la regla. Porque no hay ese dinamismo de que hay alguien que está con ideas disruptivas y trayendo formas nuevas de hacer las cosas. Entonces hay que luchar para generar ese tipo de romper los moldes en ese sentido. Sí, claro. Y eso es muy importante. Es algo también de la sociedad uruguaya, ¿no? Esto de decir, bueno, siempre se hizo de esta forma, ¿por qué tenemos que hacerlo diferente? Pero la idea de obtener resultados diferentes también es cambiar la técnica a veces, ¿no? Líderes es una presentación de Bodega Jiménez Méndez para su línea Jiménez Méndez Alta Reserva y 100 años Reserva Familiar. Salvador, repasamos un poco tu carrera sobre la banca privada. ¿Cómo siguió este proceso dentro de Citibank? Te decía que más allá de esa etapa de crisis compleja que nos tocó, ese periodo también me tocó la oportunidad de desarrollar en particular
dentro de la plaza bancaria local todo lo que es el negocio de derivados, operaciones forward. Tuvo Para que la gente entienda una qué es eso. innovación para el mercado local que es ofrecerle a los clientes cobertura de cambios, cubrirse el riesgo moneda, riesgo dólar-peso, pero riesgo de otras monedas, riesgo de tasa de interés, riesgo sobre la variación de los commodities. Llegamos en aquel momento con ANCAP a hacer cobertura sobre el riesgo del precio del petróleo y que tenemos tantas discusiones al respecto. Bueno, Una especie de seguro, una cosa así. Exactamente. Mucho desarrollo de innovaciones financieras que la verdad que tuve la oportunidad de participar y muy contento de haber vivido eso. Y simultáneamente destacaría que fue una época en la cual en la institución que estaba, que había sido la que había sacado o la que había colaborado de forma crítica, siendo la única que había trabajado en la reestructura de deuda del 2003, durante todo ese tiempo que Uruguay había perdido el grado de inversión y tenía que salir al mercado a colocar su deuda y a financiarse, me tocó acompañar numerosas transacciones con el gobierno, estar en el exterior vendiendo Uruguay de alguna forma. La verdad que fue una experiencia bastante gratificante en cuanto a los resultados, porque después ya en el 2012 Uruguay recuperó el grado de inversión y pasaron a aparecer un montón de bancos internacionales cubriendo al gobierno como socio. Pero durante esa época me tocó trabajar del otro lado del gobierno siendo un muy buen socio de las autoridades de la época, muchos con los cuales hoy tengo un diálogo fluido y mucho más cercano, pero que se construyó de forma profesional en otros tiempos complejos. Sin dudas que toda esta carrera dentro de la banca privada es desafiante, pero ¿cómo se compatibilizaba con la familia? Por ejemplo, sos padre de tres hijos. 3 chicos, hoy con 24, 22 y 18 años. Son 2 varones y... 2 varones mayores y una niña de 18, cumplido hace poco. Ya está grande, mucho ya más grande. Ya están todos grandes, ya tienen relativa independencia. Pero sí, fueron tiempos igual que me tocan hoy, de muchas horas de trabajo, ¿sí? Son instituciones que son muy demandantes y cuando uno se compromete en serio, en realidad entrega mucho. Siempre digo que es un ida y vuelta, en definitiva, porque si el equilibrio no funciona, debe ser como esos matrimonios que no funcionan, digamos, pero estas cosas, cuando uno pasa tanto tiempo entregando tanto, tiene que recibir de alguna forma esa contrapartida. Entonces, sí. Pero bueno, mi señora un poco era el sostén familiar más importante en el día a día y por supuesto que igual me considero siempre un padre que estuvo cerca todo el tiempo, digamos, ¿no? Más allá de que trabajaba muchas horas, siempre estuve a disposición en casa. ¿Cómo siguió la carrera dentro del banco y se han presentado nuevos desafíos a lo largo del tiempo? Te decía que eso fue otra parte de la carrera y quizás en los últimos 7 o 8 años de carrera fue dirigiendo todo lo que era el sector de banca corporativa, de banca empresas. Quizás el negocio más relevante que tenía Citibank en Uruguay, o que tiene. Y ahí me tocó estar al frente de equipos. Quizás fue la primera experiencia más importante al frente de equipos, pero equipos chicos, ¿no? Hoy estoy en una institución en la cual, como te decía, son 3.500 empleados, pero en aquel momento eran equipos de 8 o 10 personas, ¿no? No eran equipos tan grandes, sí, lo que claro. Me tocó de alguna forma liderar, entre comillas. Pero fue una buena etapa de desarrollo profesional, de conocer mucho más también del mercado. Y creo que fue lo que me permitió completar un poco esa formación profesional en el mundo de la banca y las finanzas. Sí, siempre dentro del banco, pero en definitiva multifacético, con varios sectores. En diferentes ir cambiando de tareas específicas a uno le permite ir formándose e ir creciendo. No necesariamente uno tiene que saber de todo o pasar por todos lados, pero sí las diferentes experiencias van ayudando a ir generando esa formación profesional. ¿Te visualizabas cómo estás, cómo te encontrás en esta situación hace mucho tiempo atrás, cuando recién arrancabas en economía, por ejemplo? ¿No tenías ni idea que ibas a...? No, como te decía, yo estudié economía porque me fue gustando las materias que tenía economía, me fue seduciendo el trabajo con algún profesor y eso me llevó hacia la economía. Y en realidad, en mi vida en la banca y las finanzas, la economía es una buena herramienta, pero no me dediqué a ser economista de alguna forma, ¿no? Y eso es lo que le transmito a los chicos cuando hablamos de estas cosas. Uno tiene que formarse, tiene que prepararse para enfrentar el mundo, pero no quiere decir que lo que uno estudie o se prepare va a ser lo que vaya a hacer toda la vida. Más vale ir encontrando cosas que a uno le gusten, pero en realidad la formación profesional es básica para poder desarrollarse después en la actividad laboral. Pero en mi caso, economista, que sin duda ayuda, porque si uno mira en la banca, claro, hay contadores, hay economistas, pero hay ingenieros, hay arquitectos, hay lo que sea. En definitiva, uno creo que tiene una formación que le permita después ir dando nuevos pasos. ¿Tenés conversaciones con tus hijos? Son todos jóvenes, están en esta etapa de tomar decisiones, obviamente el tema formación. ¿Charlás con ellos sobre estos temas? ¿Hablás de tu experiencia o...?
Sí, Les da cierta sí. libertad, porque siempre está el padre que dice, bueno, yo soy economista, quisiera que mis hijos estuvieran en esto Yo también. creo que quizás es más las preguntas de ellos para tratar de entender esas cosas que la respuesta que uno se siente capacitado a darle. Yo creo que uno tiene que recorrer su camino, sí, por supuesto el diálogo y transmitir las experiencias, pero estas cosas creo que el camino de cada uno lo tiene que ir construyendo. Y en definitiva uno está haciendo negocios internacionales, otro está haciendo ciencia de datos, la otra ingeniería, o sea, en definitiva los caminos los va eligiendo cada uno, que eso me parece que es muy válido. Las experiencias que cada uno va recorriendo son lo que lo van formando. Y para llegar hay que saber que uno tiene que tener tropezones y golpes en el camino también. Yo recuerdo que yo un día resolví intentar ingresar a trabajar en la banca porque entendí, estaba recién casado, tenía varios trabajos, pero no estaba convencido que ahí tenía mi futuro económico resuelto. Y en aquel momento me presenté una oportunidad que estaban las Citi carteras. Tú no debes haber conocido esto porque Citibank tenía un vehículo que desarrollaba portafolios de inversión. Había otros bancos que hacían lo mismo. Intenté entrar ahí, tuve un largo proceso de entrevistas y fracasé. No pude entrar. Y más tengo el recuerdo muy presente de una entrevista que siempre me quedó, no importa la persona, pero me quedé con esa rabia de decir, me hizo unas preguntas que no estaba preparado. Al tiempo después, vuelve a aparecer una oportunidad en el banco directamente, en Citibank. Y también tuve un largo proceso de entrevistas que me llevó a entrar. Y siempre recuerdo que la última fue con el que era el gerente general en aquel momento, que era un americano que había llegado un mes antes o 2 meses antes de Uruguay. Me decía que yo era su primera contratación en Uruguay. Douglas Peterson. Hoy es el número 1 de Standard & Poor's a nivel mundial. O sea, una persona que en aquel momento era una persona muy joven. Creo que él tenía 30 y pocos años, yo tenía 25 en ese momento. Pero hay que a veces darse contra una puerta cerrada para encontrar por dónde va el camino. Y cuando tomé esa decisión de entrar al banco, me acuerdo que desde el punto de vista económico era una decisión que era por mucho menos plata de lo que yo sacaba en varios trabajos, pero veía ahí un futuro. Y la verdad, ¿qué veía en la banca? No sé, pero entendía que ahí podía estar el futuro económico de alguna forma. En definitiva, Después, seguir la intuición también, ¿no? Quizás era la intuición. Pero después me fue entusiasmando el tipo de trabajo y disfruté el trabajo, por más que es estresante, por más que es agotador, pero fui entendiendo y disfrutando lo que hacía. Pero claramente no veía que este era el camino, ni me imaginaba hoy en esta charla. Salvador, bueno, una pregunta más personal, si se quiere. ¿Cómo te gustaría que te recuerden tus hijos? ¿Qué les querés dejar a ellos? Mira, yo creo que lo más importante de la vida es que te recuerden como una buena persona, como una persona de bien, derecha, y que trató de hacerlo mejor. La verdad que creo que va por ahí. Después todo el resto de lo profesional, los logros son cosas que van en paralelo por el camino. Pero lo importante es cómo uno actúa desde el punto de vista personal. Y creo que eso es lo más valioso para recordar. ¿Cómo ha llegado el desafío de presidir el Banco República? Mira, mediados de diciembre del 2019, yo me retiré de Citibank después de un proceso, unos 3-4 meses, en que estas instituciones, así como yo siempre fui muy agradecido de tener oportunidades a edades muy tempranas, desafíos importantes, llega un momento que también vienen otros atrás a los cuales hay que ir dando espacio. Entonces, esa fue la situación, básicamente. Digamos que a mediados del 2019 empecé este proceso de decir, bueno, me toca dar un paso al costado, con algunos reacomodos personales internos, desafíos, incertidumbres hacia adelante. Fue un proceso ordenado y a mediados de diciembre me retiré. Y la verdad que sin tener la vida resuelta por delante, ni mucho menos, pero sí con muchas ganas de tener, yo diría, una especie de semestre sabático, al menos. Mi hijo mayor estaba yéndose a España a hacer su intercambio universitario. Mi señora había planificado 2 meses de vacaciones, cosas que nunca jamás existían. Y en eso estaba mi cabeza. Había que descansar. Con preocupaciones sobre cómo seguía el futuro, pero así estaba. Y llegaron realmente a aparecer un montón de alternativas y propuestas laborales que primero me dieron mucha tranquilidad de decir, bueno, hay vida después de 25 años en una empresa, en realidad hay un mundo fuera de oportunidades. Es que debe ser difícil también estar 25 años trabajando en una empresa y estar en esa situación. Incertidumbre genera, de repente decir, bueno, ¿y esto cómo sigue? ¿No? Pero bueno, la verdad que rápidamente tuve esa tranquilidad y no habían pasado 10 días que recibo una llamada que fue la que inició con este proceso, de quién soy, es el presidente del Banco Central, Diego Labat. Vamos a tomar un café, estoy convencido que nos puedes ayudar de alguna manera. Bueno, Diego, estoy de vacaciones y con la cabeza en otra cosa.
El gobierno se estaba armando, asumía en marzo. A partir de ahí, una conversación con algunos otros integrantes del equipo económico. Y bueno, cuando quise acordar, me había ido entusiasmando por un desafío muy importante. Me pareció un gran honor que hubieran pensado en mí de alguna forma para esto. No estaba en mis planes en lo absoluto. Me costó un poco hacerme la idea que esto podía ser un camino distinto. No me veía en la banca, estaba pensando que el camino seguía por otro lado. Pero me fue entusiasmando, me motivaba mucho poder colaborar en ese momento de cambio de gobierno, de cambio de visión. Y bueno, así fuimos metiéndonos en algo que honestamente el planteo inicial iba por otros lados. Y yo dije, bueno, yo capaz que puedo colaborar, pero en algo que sepa. Y bueno, y ahí se enderezó y esa fue la propuesta y acá estamos hoy. Ya vamos a hablar un poco sobre eso, pero ¿qué pasó con las vacaciones? ¿Terminaste de descansar? ¿Qué pasó con ese semestre sabático? Tomé algunos días ahí en el verano. Pero la cabeza no para, me imagino. Pero si recordamos el momento, vino la pandemia. Claro. El primer día de marzo vino la pandemia. Yo asumí el 2 de abril, ya en plena pandemia. Y la verdad que, como todas las cosas malas tienen su lado positivo, ¿no? Y no me vaya a malinterpretar, porque la pandemia fue muy dolorosa para mucha gente, muchos los pasamos mal. Pero familiarmente me resolvió el problema de no poder tomar vacaciones. Hubiera sido muy difícil decir en mi casa... Cortar con las vacaciones y venir a vacaciones más, no las podemos tomar porque ahora tengo este trabajo y no nos tomamos vacaciones. No había forma, o sea que me ahorró discusiones, digamos, al menos. Pero sí, ese fue el camino. Bueno, ¿cómo fue empezar a visualizarte en esa situación, ¿no? de estar presidiendo el Banco República, esta entidad financiera tan importante, esos primeros pasos? ¿Cómo te visualizaste en ese lugar? Mira, como yo le he dicho a alguna persona que ha tomado en los últimos tiempos de repente cargo gerencial dentro del banco, digo, mira, nadie nace siendo gerente de tal área, lo que fuera, nadie nace siendo presidente del banco, ni mucho menos. Entonces, uno se va haciendo camino al andar. Dijo Serrat, canción de Serrat. Sí traté de tener conversaciones con gente que había pasado por posiciones similares para tratar de tomar algunas experiencias que sirvieran de guía. Muchas con personas que habían sido muy importantes en mi vida de formación, desde el punto de vista personal o profesional, con los cuales incluso conversé sobre la duda que me daba si por qué era yo la persona para esto, si era o no era. Y bueno, y después con confianza asumiendo el desafío de que de alguna forma en lo que es el funcionamiento del negocio, sabiendo que estaba preparado. En lo que es el dirigir una institución de este tamaño y con tanta versatilidad, bueno, aprendiendo en el día a día. Es un largo camino. El Banco República tiene una trascendencia brutal en la sociedad. Si uno recorre el interior en particular, y yo soy una persona citadina de Montevideo, si bien me gustaba mucho el campo, tenía amigos y familiares con campo, no era una persona de gran arraigo rural, pero hoy encantado de poder recorrer mucho el país y comprender mucho más el funcionamiento. Lo relevante que es el Banco República en particular en diferentes localidades impresiona. El año pasado, cuando celebramos los 125 años, hicimos un libro con las sucursales del banco, que la mayoría de ellas son patrimonio histórico. Sí, son esos majestuosos edificios, ¿no? Que uno recorre el interior y ve en cada capital. Impresionante. Y ahí permite comprender lo que es la relevancia del banco para cada localidad. Mucha responsabilidad también. Sin duda, un peso tremendo. Pero afrontándolo con alegría, es un desafío día a día que estamos muy entusiasmados de poder liderar. Aparte se dio una particularidad que fue justo la asunción en el contexto de pandemia, ¿no? Que también hubo que reformular un poco el funcionamiento y uno no tiene un libro de decir, bueno, en pandemia tenemos que actuar de esta forma, ¿cómo hacemos? Creo que para todos fue un tiempo de aprendizaje. Me tocó asumir en pandemia, el director fue complementando en pandemia y estaba el desafío de que el banco funcionara. Y la verdad que con orgullo puedo decir que las sucursales permanecieron abiertas durante toda la pandemia. Hubo unos días que cerraron los shopping y pudimos cerrar algunas de las sucursales en los shopping y realocar personal porque también había problemas de gente en cuarentena, gente enferma y teníamos que seguir proveyendo la atención. Pero la verdad que el personal del banco fue un ejemplo, creo, incluso dentro del sector público, envidiable para otros de lo que fue el desempeño del banco, cumpliendo su rol durante toda la pandemia. En lo que es la cobertura directa. Y por otro lado, muy importante todo lo que se hizo en materia de apoyo, en particular a pequeñas y medianas empresas. Es la primera crisis
que uno tiene memoria en el mundo financiero, donde en general el sistema bancario es cíclico, ¿no? Y genera más problemas cuando hay una situación de esta. El 2002 es un ejemplo claro. Esta, si bien se ha dicho varias veces, creo que vale la pena tenerlo claro. O sea, el sistema bancario, pues más allá del Banco República, el sistema bancario fue un gran apoyo para la crisis, permitiendo dar soluciones con refinanciamiento, con crédito adicional, en base a buenas medidas que se tomaron de parte del gobierno en cuanto a reforzar sistemas de garantía que existían, pero que no habían tenido el funcionamiento que tuvieron, que permitió a la economía mantener una actividad razonable y repuntar apenas fue posible. Salvador, ya vamos a repasar un poco sobre los desafíos en el Banco República. Tenemos que hacer una breve pausa y también quiero hablar un poco sobre cuál es tu visión del éxito y si te consideras un hombre exitoso. Me lo respondes después de la pausa, ya venimos. Quédense ahí. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en este ciclo de entrevistas líderes dialogando con el economista Salvador Ferrer, presidente del Banco República. Estuvimos repasando parte de su historia profesional, de su carrera, su rol dentro del Banco República, pero ¿cuáles son los objetivos, los desafíos que tiene esta institución financiera tan relevante para nuestro país, líder en el mercado, de aquí en más, ¿no? Mirando un poco hacia el futuro? Mira, decía que el Banco República tiene y ahora que lo voy conociendo día a día, la capacidad de acción y de transformación brutal para el desarrollo de la economía uruguaya. Yo diría que el principal desafío que nos hemos puesto es hacer crecer el negocio, tanto a nivel del negocio de empresas, el negocio de personas, poder, no por una ambición de participación de mercado, no, por una ambición de cumplir el verdadero rol que el Banco República tiene. Estamos convencidos que hay una oportunidad de jugar un rol muy significativo, más importante aún del que hoy jugamos en todos los segmentos en los cuales participamos. Diría que eso quizás es una de las cosas que nos hemos propuesto inicialmente. Otro gran desafío es lo que llamamos la transformación digital, pero en particular en todo lo que es el sistema de pagos y desde el punto de vista de la experiencia del usuario. Uruguay se puede enorgullecer de un montón de aspectos, pero he dicho más de una vez que en lo que es el sistema de pagos tenemos muchísimo para hacer. De hace unos meses estamos haciendo lo que llaman las transferencias instantáneas, que uno pueda transferir dinero de uno a otro en el celular. Qué fantástico, de hecho. Y es como un gran avance de algo que hace mucho tiempo está en todos lados. Y no lo estamos haciendo todavía 24/7. O sea, hay muchos pasos a dar en el desarrollo del sistema de pagos y creo que el banco le corresponde un rol bien importante en ser un dinamizador bien importante en ese sentido. En Uruguay hemos hablado mucho tiempo de la inclusión financiera. Y yo digo que lo que hemos tenido es una gran bancarización. Mismo en el Banco República pasamos de algo más de 1 millón a 1,5 millones de personas, de clientes. Pero una parte importante de esos clientes hoy tienen una cuenta, tienen una tarjeta de débito, pero siguen operando como en los viejos tiempos. Van una vez por mes al cajero, a la caja del banco, con su tarjeta, retiran el dinero en efectivo y se mueven durante el mes con el efectivo. Eso no es gente que esté incluida financieramente. Entonces tenemos que trabajar en ofrecerles soluciones que les permitan sentirse cómodos, soluciones transaccionales ágiles, digitales, modernas. Por supuesto que aquel que quiere mantener efectivo y seguir operando de esa manera, estamos para eso. Y en los hechos estamos atendiendo varias localidades atendidas del interior, en las cuales hemos puesto cajeros automáticos, que es algo que es increíble lo que genera en esas localidades donde hemos ido y puesto un cajero automático por primera vez. Y eso no se contrapone con ese objetivo de digitalización a que decíamos. Y la tercera línea de acción es reconocer que el Banco República, más allá de un banco comercial, es un banco de fomento, un banco de desarrollo y tiene muchas cosas para hacer en ese sentido. Y eso no tiene que ser entendido como un rescate de empresas en problemas o cosas por el estilo, sino como ser proactivos en apoyar a diferentes sectores. Y para mencionar algunos ejemplos, lo hicimos con el sector arrocero, estamos trabajando mucho con el sector lechero. La coyuntura hoy ayuda un poco al dinamismo. Pudimos sacar adelante el caso de Cítrico Salteña, una empresa que estaba en liquidación, con 2.000 fuentes laborales y más en plena zafra, a riesgo, y hoy hay una nueva empresa funcionando. Entonces, ahí está ese rol de banco de desarrollo que es tan importante para el Banco República en el país. Diría que esos son un poco los objetivos principales. Salvador, recién te lo planteaba antes de la pausa. ¿Qué visión tenés sobre el éxito? ¿Qué pensás cuando una persona te dice, bueno, sos un hombre exitoso? ¿Qué respuesta? Creo que hay muchas dimensiones del éxito. Y si tengo que
que ver por dónde lo priorizo en lo personal, en tener una familia constituida, el desarrollo de mis hijos, que creo que por ahí va lo más importante del éxito. Después, en lo profesional hay muchísimas dimensiones. Recuerdo que de chico tenía sobre la cabecera de mi cama una frase que decía algo así como: si quieres alcanzar las alturas, recuerda que no se sale adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos. Y la verdad que creo que me ha guiado mucho esas veces, porque uno tiene que estar preparado para tropezar muchas veces e ir encontrando el camino por el cual las cosas salen bien. En lo profesional o en la tarea que me toca hoy, el éxito es tener un banco que funcione, que cumpla con el rol que tiene el Banco País, en todas sus dimensiones, en el soporte a las personas, a las familias, a las empresas, al desarrollo económico, ayudar a desarrollar nuevos proyectos, ayudar a sectores económicos enteros a que puedan desarrollarse. Creo que por ahí va el éxito del Banco República, generando obviamente resultados, porque lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que cuidar el dinero de nuestros depositantes, y la mejor forma es generando resultados que muestren un banco sano y creciendo. Salvador, tenemos que finalizar esta entrevista. Espero que te hayas sentido cómodo, has disfrutado. Es interesante a veces plantear y ver el rol, ¿no? Y la historia que hay detrás de estas instituciones financieras, de las autoridades que uno a veces habla, así que es muy interesante también poder haber escuchado tu historia. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ti, la verdad que un placer. Por supuesto, un diálogo muy cómodo. No siempre uno habla tanto de lo personal. Pero bueno, un placer hacerlo contigo. En lo personal me pasa también que a veces lo más difícil y desafiante es poder hablar de uno se acostumbra a hablar de su trabajo, de su profesión, pero es interesante también poder armarse de estos minutos y poder conversar. Tenemos 2 regalos, tenemos chocolate Hass para que puedan disfrutar y compartirlo en familia con sus 3 hijos y con su señora, y también un vino de la línea Alta Reserva de Jiménez Méndez para que disfrute. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Conozco la buena fama de ambos productos y doy fe que es un muy buen presente. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Hasta aquí llegamos con este ciclo de entrevistas. Que tengan buenas noches. Líderes fue una presentación de Bodega Jiménez Méndez.